¿Su lectura es que la renuncia de Pedro Bordaberry ha sido positiva? Yo lo que realmente creo que lo positivo era salir de la incertidumbre que había en el Partido Colorado en cuanto a qué iba a hacer Pedro. Es decir, nadie puede negar el peso político y el peso partidario que ha tenido Pedro en los últimos 10, 12 años en el partido, y actualmente lo sigue teniendo, aunque el partido se haya achicado, ¿no? Y aunque uno pueda sentir de que parte de las complicaciones de crecimiento del Partido Colorado pueden llegar a ser el propio Pedro, pero digo, más allá de eso, hoy Pedro es una figura importante que además, notoriamente, digamos, los colorados de hoy, el 7%, el 8%, el 10%, reconocen como su líder. Lo importante y lo positivo no es tanto la decisión de su renuncia, porque capaz que sería mejor, pensando en una estrategia ideal para el Partido Colorado, que fueran 2 polos fuertes o 3 polos fuertes a competir en la interna y que gane un polo vallista, pero que le gane a Bordaberry, porque creo que eso al final podría hasta fortificar más el final de esa historia. Lo importante y lo positivo es que se haya decidido, y que se haya decidido con tiempo, o sea, que no haya mantenido, digamos, esa sensación de incertidumbre, ¿no? Hasta muy cerca del ciclo electoral. Ahora estamos en condiciones, faltan 26 meses para la elección interna, estamos en condiciones de saber de que, bueno, hay una realidad que es que Bordaberry no va a estar en la cancha. Eso permite a los compañeros de Vamos Uruguay a reorganizarse, buscar un referente nacional que los identifique, etcétera, y a todos los demás sectores del partido, bueno, jugar con las reglas claras, digamos, ¿no? Eso me parece lo más positivo. ¿Los vallistas que están dentro del Partido Colorado están muy disgregados? Yo lo que creo que es natural de que existan sectores vallistas que les cueste, o sea, reconocer en otros sectores una identidad absolutamente común. Y por ende, lo que sucede y lo que muchas veces se sostiene es que hay una dispersión, digamos, de grupos, y que eso eventualmente podría ser negativo para el vallismo, en el sentido de que dispersos sería más difícil lograr un objetivo victorioso en una interna partidaria. Yo tengo un matiz con ese razonamiento, porque realmente creo que, digamos, yo no soy quien para decir quién es vallista y quién no es vallista. Lo que sí creo es que hay, a partir de nuestras vivencias políticas, no es la misma vivencia la que puedo tener yo, que tengo 34 años, que empecé a militar en el 2001, etcétera, 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 que la que tiene Luis Hierro López, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Que es un hombre de otro tiempo, que ya fue todo y que vivió otras realidades. En el gobierno, en la oposición, cuando el Partido Nacional era gobierno, el doctor Lacalle. El vallismo seguramente Hierro López lo decodifique de determinada manera, y el sistema político lo decodifique de determinada manera, y cómo proyectar la realidad del Partido Colorado de hoy hacia adelante lo debe identificar de una manera que es muy distinta seguramente a la que puedo yo tener en la cabeza. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, yo no viví los procesos que vivió esa generación de ataque feroz del Frente Amplio y del Partido Colorado, por ejemplo, ¿no? Cuando el Frente Amplio estaba en la oposición y hizo una oposición absolutamente destructiva con el Partido Colorado y trató de demonizar al Partido Colorado, y en algún sentido yo creo que logró eso. Entonces, esa generación colorada que tuvo aciertos y errores, pero que sintió el ataque permanente y muchas veces injusto desde el Frente Amplio, le es muy difícil dar vuelta a la página y decir, bueno, yo con el Frente Amplio voy a empezar a tener otra relación. En cambio, gente de mi generación que no vivió eso, que no lo sufrió, y que de repente puede empezar a tener contacto y yo diría relación con gente del Frente Amplio que tampoco vivió esa época en carne propia, pueden proyectar otro tipo de relacionamiento político. Pongo ese ejemplo porque me parece que es muy claro y es muy entendible. Yo lo entiendo, no comparto, pero entiendo que, por ejemplo, Hierro o otros compañeros del partido de esa generación sigan todavía sintiéndose como un búnker antifrentista y reaccionario ante todo lo que el Frente diga. Claramente no es la visión que tenemos nosotros y que ha habido
gestos y gestos y gestos demostrando eso, y apostamos a otra relación, por ejemplo, con el Frente Amplio. Yo creo que ahí se justifica y es necesaria la diversidad dentro del Partido Colorado para que el Partido Colorado vuelva a tener una cabeza mucho más abierta y no quede rehén de viejos rencores, pleitos y discusiones y enfrentamientos que son totalmente legítimos desde el punto de vista político y humano, de haber, digamos, sufrido esa a veces furibunda oposición injustamente, y que claro, es difícil soltar esa mochila. Para nosotros no. La estrategia de unión con el Partido Nacional responde a una decisión de los expresidentes Sanguinetti y Valle o de un convencimiento de todos ustedes. Tiene una línea directa de conexión, que es que humanamente, políticamente, para todos los dirigentes, o casi todos los dirigentes que hayan vivido esa situación, digamos, de confrontación, ellos en el gobierno, los colorados, y ese permanente ataque que a veces era justo y necesario porque desde el gobierno colorado se hacían cosas que estaban mal y estaba bien que la oposición denunciara, pidiera explicación, etcétera, pero también se cayó en la calumnia, se cayó en el hostigamiento, se cayó en el escrache, se cayó en una cantidad de cosas que después se demostró que no era tan así, o sea, aquello de malos y buenos, ¿no? Es decir, tratar de plantear la cosa como malos y buenos, honestos y corruptos, es decir, esa cosa bipolar. Entonces, esa generación naturalmente le cuesta absolutamente, o sea, le es impensable tener un chip de reacción, decir, yo puedo conversar de la misma manera con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. No pueden tener ese chip. O sea, ¿por qué? Por todo lo que sufrieron, justa o injustamente. ¿Cuál es la reacción? La misma que tuvieron a partir del 95, que fue cuando vieron que el Frente Amplio podía eventualmente llegar al poder, cuando aquella famosa elección en el 94 de los tercios, en donde el Frente Amplio sacó un tercio, el Partido Nacional un tercio y el Partido Colorado un tercio, y que, bueno, ganó el Partido Colorado porque tuvo el tercio mayor, pero vieron que ya era, no era una amenaza lejana, digamos, el triunfo del Frente Amplio, sino que el Frente Amplio estaba en la discusión. Entonces, es muy obvio y evidente que se acordó generar un cambio, una reforma constitucional en la que se cambiaron las reglas de juego electorales para poner un piso mucho más alto para que el Frente no llegara al poder, entre otras cosas. Balotaje, 50 más 1 de los votos, etcétera, etcétera. Y se logró la primera vez, la segunda vez ya no se logró. Yo creo que fue un atajo y una equivocación, y que le hizo mucho daño incluso al Partido Colorado, ¿no? Sobre todo al Partido Colorado, esa reforma constitucional, porque obligó a homogeneizar a un partido que siempre tuvo internamente en la góndola para el ciudadano ofertas distintas, ¿no? De expresiones políticas ideológicas distintas y de perfiles distintos. Y homogeneizar esa realidad porque había que terminar con un candidato único a la presidencia, yo creo que le hizo mucho daño, después de haber vivido 100 y pico de años con la ley de lemas, en la cual acumulaban candidatos a presidente tan distintos como Batalla, Pacheco, Sanguinetti, Jorge Valle, y Millor, digo, ¿no? Por poner ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que responde a eso más bien lo del Partido Nacional, lo de el reflejo de algunos correligionarios de decir, bueno, no, a ver, yo con los únicos que puedo en esta nueva situación política acordar es con el Partido Nacional. Porque además, yo creo que equivocadamente sostienen de que blancos y colorados, colorados y blancos, tenemos en común, sí, que convivimos durante muchos años antes, unos como gobierno y otros como oposición, pero sostienen de que tenemos aquello de las familias ideológicas, ¿no? Aquello de que tenemos un tronco común republicano, democrático, como si el Frente Amplio no lo tuviera, ¿no? Y ese es un error para mí que está cegado por ese odio por las cosas del pasado, ¿no? Y no pueden reconocer que en el Frente Amplio hay notoriamente sectores que son radicales, sectores que tienen poco de republicanos y algunos que es difícil entender que tengan algo democrático cuando siguen sosteniendo a Maduro, por ejemplo, y defendiendo lo de Maduro, o defendían antes lo de Cuba, por poner dos ejemplos concretos, pero que en términos generales el Frente Amplio como partido, ¿no?, termina siendo una síntesis republicana y una síntesis democrática. O sea, en estos 12 años de gobierno del Frente Amplio, alguien ha encontrado en los gobiernos del Frente Amplio algún atisbo, algún reflejo antidemocrático,
alguno de aquellos cucos que se levantaban en el pasado sobre si ganaba el Frente Amplio, ¿existió? No, el cuco no está, el cuco no existió. Una de las grandes déficits de los gobiernos del Frente es que no han sido radicales para nada, y de hecho tuvimos hasta Mujica como presidente, y no hubo nada de radicalismo. Entonces, ahí me parece que hay pistas de por qué les es tan sencillo a compañeros del partido pensar, cuando piensan en coalición, en acordar, en asociarse con el Partido Nacional, y no se les pasa por la cabeza asociarse con el Frente. Nosotros tenemos una visión distinta, que no es la contraria, por espejo, de decir, no, nosotros no nos podemos asociar con el Partido Nacional, nos tenemos que asociar con el Frente, sino tenemos una política claramente de equidistancia. La misma distancia del Partido Nacional que del Frente Amplio. Y seguramente acordemos con el Partido Nacional si tenemos que sacar una declaración para condenar lo que está pasando en Venezuela hoy. Y es muy difícil acordar con el Frente Amplio para sacar una declaración de ese tipo. Pero seguramente vamos a acordar, desde nuestro punto de vista, de mi sector, Vallitas Orejano, seguramente vamos a acordar con el Frente Amplio muchas veces cosas que tienen que ver con lo social, con la política económica, con un Estado fuerte, con educación, y no con la visión de repente de algunos sectores del Partido Nacional. Que el Partido Colorado no haya logrado levantar desde la crisis del 2002 a la fecha y que la fuerza opositora sea el Partido Nacional, ¿es producto del liderazgo de Pedro Bordaberry? Y se lo pregunto a la luz de que hace unos días en una entrevista el expresidente Sanguinetti decía que, bueno, que el apellido notoriamente lo ha perjudicado. ¿Cuánto cree usted que esa herencia es lo que pesó y que ha impedido que el Partido Colorado levantara? No, ahí Sanguinetti le saca el cuerpo a la parte, digamos, de responsabilidad que le toca en cuanto a la pérdida no solo electorado, sino, digamos, de base social del Partido Colorado. Es decir, quizás es un atajo para tratar de sacarse la culpa y cargar solo sobre Bordaberry. Bordaberry, para mí, termina siendo no la causa, sino la consecuencia de un periodo largo de la historia del Partido Colorado, en el cual el partido notoriamente se fue derechizando, se fue alejando de las mayorías populares que históricamente habían sido el sostén político, social y electoral del Partido Colorado. O sea, el Partido Colorado no ganaba por obra del Espíritu Santo ni por la divina providencia, ganaba porque había mayorías populares de nuestro país que creían en el Partido Colorado, sobre todo a través del vallismo, en la mejor herramienta para gobernar el país y para mejorar la calidad de vida de ellos. Bueno, eso se fue a lo largo del tiempo, alejando, y terminó en un divorcio del Partido Colorado con lo social, con los más vulnerables, con los más desposeídos, cuando antes eran el sostén del Partido Colorado. Y ahí hay, por eso, un lento pero largo periodo de liberalización, no en el sentido de ser liberal en lo político, sino en lo económico. Ahí hay una injerencia muy fuerte de Jorge Valle y todo lo que fue su prédica dentro del partido. Hay una prédica anti-sindical y anti-trabajador, o por lo menos de indiferencia a todo eso, cuando antes era parte notoria de las plataformas del Partido Colorado, con una tesis distinta a la del Frente. La del Frente siempre fue, o la de algunos partidos dentro del Frente siempre fue, cooptar los sindicatos, o sea, cooptarlos políticamente, o sea, meter mi partido, por ejemplo, mi partido, Partido Comunista, que tenga gente adentro, mi partido, Partido Socialista, que tenga gente adentro. La idea de Valle Ordóñez y el vallismo siempre fue, pelear por todos lo que eran las reivindicaciones de esos sectores, pero sin politizarlos, ¿no? Sin partidizarlos, mejor dicho, porque politizarlos es una cosa más grande. Entonces, todas esas cosas no fueron culpa de Bordaberry. O sea, las familias ideológicas con el Partido Nacional vienen del 94. Es decir, un concepto que notoriamente el doctor Sanguinetti trabajó mucho y yo diría que le sirvió mucho en ese momento al Partido Colorado, a Sanguinetti y al país, seguramente, porque capaz que en ese momento el Frente Amplio no estaba pronto todavía para gobernar y, digamos, al final del día yo estoy convencido de que el Frente llega al gobierno en el momento justo, es decir, cuando tenía que llegar, ¿no? Llegó maduro al gobierno, llegó sólido al gobierno, llegó
preparado para gobernar. Más allá de eso, es indudable que toda esa acumulación de gestos, toda esa acumulación de divorcios con las mayorías populares, toda esa acumulación de divorcio con gestualidad de sensibilidad, tema desaparecido, por ejemplo, tema no lograr procesar con naturalidad las dificultades del pasado del Partido Colorado en la dictadura, en la salida, notoriamente en la realidad lamentable, no de que el Partido Colorado haya sido un partido golpista, porque no es así, pero que sí haya habido dentro del Partido Colorado ciudadanos que estaban en el partido y que lo fueron. Y no haber procesado eso con mucha claridad, con mucha contundencia, son todas cosas que fueron quedando y fueron, digamos, sumando en un imaginario colectivo que fue alejando una cantidad de gente. Entonces, Bordaberry termina siendo simplemente, yo creo que un bypass dentro del último tramo de la historia del Partido Colorado, cuando se genera el vacío de la figura de Sanguinetti y de Jorge Valle, que no iban a ser más candidatos, con una generación totalmente perdida, digamos, porque también ambos expresidentes se encargaron de que no creciera mucho nadie. Eso también me parece que es un dato objetivo de la realidad. Y bueno, Bordaberry terminó siendo un bypass que ideológicamente no fue nada innovador, sino que fue, yo diría, la consecuencia y la permanencia de ese mismo discurso al que se le sumó, sí, rasgos personales que quizás justa o injustamente ayudaron a ensamblar o a etiquetar más de derecha a un producto, ¿no? Por el apellido, por el lugar social del que viene, por una cantidad de cosas. Pero me parece absolutamente equivocado y sería un error histórico analizar la situación del Partido Colorado actual, de pérdida de peso político, social, etcétera, ideológico, culpabilizando a Bordaberry. Bordaberry tiene culpa de una cantidad de cosas que pasaron estos años mientras lideró, pero el proceso de deterioro y divorcio con las mayorías populares, que fueron las que siempre el Partido Colorado lo mantuvieron en el poder, y lo mantuvieron como partido, yo diría, el partido de la gente, pero no el de Novik, ¿no? El partido de la gente, de la mayoría de la gente del Uruguay, tiene raíces más profundas y que no deberían sacarse el sayo quienes tuvieron notoria participación en ella. Era una historia que creo que se sabía y faltaba como poner los nombres de esa reunión que existió y que intentó en el año 2002 que Jorge Valle dejara la presidencia y la ocupara su vicepresidente por el momento político que vivía el país. ¿Cómo vio que ese episodio? Siempre se estuvo ahí sobrevolando esa historia, ¿no? Leyenda, historia, comentario de pasillo. Ahora va pasando el tiempo y cada vez hay más información, ¿no? Hasta hace un tiempo teníamos la información del libro de Paulillo, en donde se manifestaban los hechos, pero no se decía quiénes habían sido, ¿no? Pasaron algunos años y ahora tenemos también los nombres, digamos, de algunos de los que estuvieron en esa intención, digamos, de cambio. Yo creo que yo creo que el Partido Colorado tiene que estar orgulloso. Así como yo soy muy autocrítico en muchas cosas, creo que tiene que estar muy orgulloso de, habiendo constatado que el Uruguay estaba en una crisis de la profundidad en la que estaba, haber tomado como signo de absoluta madurez y entendimiento de las dificultades de gobernar un país, en esa situación haberse mantenido unido, ¿no? Sobre todo haberse mantenido unido desde la cabeza y desde los sectores. No es ninguna novedad. Ahora estaban más cerca, digamos, cuando pasó el tiempo, Jorge Valle y Sanguinetti y Jorge Valle. Porque, porque el tiempo hace su trabajo y porque además habían encontrado en la última etapa un enemigo político común, que era Bordaberry, ¿no? Entonces eran los sectores viejos contra Vamos Uruguay contra los sectores viejos. Pero no es novedad para nadie que Sanguinetti y Jorge Valle desde el 89 estaban absolutamente distanciados, aquello del brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de eso, yo creo que hay que reconocer en Sanguinetti la lealtad institucional, más allá de las diferencias,
a Jorge Valle, al partido todo, y Hierro como hombre de Sanguinetti la misma actitud, ¿no? Y es verdad lo que dicen ellos. Yo me acuerdo, yo había empezado a militar en el 2001, estaba, digamos, en la efervescencia de aquellas situaciones medias trágicas para el país, pero también que el partido estaba en una situación muy compleja, que había gente, había base del Foro Vallista, me acuerdo, yo era del Foro Vallista, me acuerdo que había gente del Foro Vallista que naturalmente decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? Soltémosle la mano a Jorge Valle, no puede ser. Y sin embargo, hubo una sabiduría que capaz que en ese momento la dirigencia no la podía ver, pero hoy, después con la perspectiva del tiempo, se ve, de Sanguinetti, de Hierro López y del equipo, de no dejar solo a Jorge Valle y de no de seguir esa prédica que ellos siempre dicen que le dejó Luis Valle, de que el presidente entra caminando y tiene que salir caminando a los 5 años o con las patas para adelante, o sea, muerto. Eso es lo que hay que cumplir. La misión es terminar y entregarle la banda a otro, ¿no? Bueno, yo creo que supieron cumplir con eso y creo que el Partido Colorado tiene que estar orgulloso de haber logrado la salida de la crisis en conjunto, porque fue Dabrié, acá en Estados Unidos Fernández Feingold, Alfie, Achugarri, o sea, toda gente de distintos sectores que sabía que si no salíamos de esto, el Uruguay estaba en el horno, ¿no? Estaba en el horno socialmente y una cantidad de cosas que obviamente fueron los vestigios de la crisis, pero no tenía futuro. O sea, si no lograban salvar la situación, no tenía futuro. Y el Partido Colorado, el mantenerse unido, yo creo que fue una de las grandes, yo diría, una de las grandes lecciones que sirven para cualquier partido que en el futuro eventualmente, ojalá no, le toque vivir una cosa así. Gracias. Gracias.